Bueno, buenos días, ingeniera Diana Caxire. En esta oportunidad tenemos el gran privilegio de contar con su presencia para poderla entrevistar acerca del proyecto Conga. Permítanos presentarnos, permita presentar a la ingeniera Melissa Almonacid, a la ingeniera Madeleine Lapa y quien le habla, el ingeniero Aldey Carlos, que nos encontramos llevando una maestría en Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Federico Villarreal, más específico acerca del curso Resolución de Conflictos Ambientales dictado por el magíster Tulio Espinosa. Bueno, le cedo la palabra, ingeniera Diana, para que pueda presentarse. Ya. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un tema un poco curioso y nuevamente muchas gracias por poder compartir este momento también y bueno, poder intercambiar también los conocimientos y los puntos de vista que tenemos respecto a este tema cada uno de nosotros. Muchas gracias por contar con su presencia. Doy el pase a la compañera Madeleine Lapa para que pueda iniciar con la entrevista. Ya. Bueno, procederé con la primera pregunta. Como le decía a la ingeniera por su tiempo, sin más prisa, vamos a la primera pregunta. De acuerdo a la problemática social y ambiental que presentó las actividades del proyecto Conga, ¿cree usted, ingeniera, que los conflictos socioambientales son temas políticos? Bueno, sí, sí creo que todo esto que se suscitó, inclusive que hubieron las huelgas y todo lo que contrajo este proyecto, sí tiene que ver un tema político porque involucran, mismo por ello que se quedó paralizado, ¿no? Se quedó paralizado ahí en el 2011 y creo que ningún gobernante lo quiso volver a retomar porque sí trae muchas suspicacias y aparte también mucha la población está en contra de ello. Entonces, si lo vuelven a retomar, va a volver a traer estos mismos conflictos como ahorita actualmente estamos viviendo. Entonces, creo que actualmente también la situación que estamos es debido a esto, ¿no? Porque ya que el proyecto se presenta en Cajamarca y todo lo que ha suscitado actualmente también también se podría decir que es producto, ¿no? Porque el gobernante que tuvimos también provino de ahí y creo que todo este tema que ellos tenían respecto a todas estas circunstancias, tanto en el tema minería, en el tema agricultura, que son afectados, entonces han traído que ya esto se muestre, ¿no? Y bueno, y nuevamente, creo que anteriormente, desde el 2011 que se quedó paralizado hasta hace un poco, unos años atrás, nadie lo quiso, creo que asumir por esto mismo, ¿no? Por todo lo que se estaba conllevando, porque en ese momento, que era en el 2011, hubieron muchas manifestaciones y duraron varios meses y hasta trajeron heridos, afectados. Entonces, para poder apaciguar eso, se podría decir, yo creo que mantenieron ahí en stand-by el proyecto, ¿no? Porque es algo que involucra mucho al tema ambiental como también a la población. Y obviamente el tema político eh, también va porque nosotros mismos siempre vemos a estas personas, a representantes que tratan de llevar una fiesta en paz, como se diría, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho un tema, un buen asesoramiento para poder llevar esto a cabo y poder dar un veredicto, ¿no? Si se queda totalmente cancelado o si se va a proseguir, ¿no? Ahorita, como les digo, esto está ahí paralizado. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Como siguiente pregunta, consideramos si la minera Yanacocha en aquel entonces representaba el 25.4% del total de la producción nacional de oro en los periodos de 2011 a 2015, con excelentes resultados. ¿Por qué cree que la región Cajamarca se encontraba entre las regiones con mayor índice de pobreza extrema en el país? Bueno, al tener el canon, todas las regalías, podría dar la minería como un tema de compensación, eh, va también un tema político, ¿no? Hemos visto que en estos años han caído mucho de las autoridades por un tema de corrupción. Y yo creo que cuando no ha llegado todo esto a la población directamente ha sido por este tema, ¿no?
Ahora que actualmente, que la situación nuevamente menciona, estamos viviendo, ya como que estamos a la expectativa, hay quien está siendo corrupto y todo ello, es más, salió la normativa en base a esto, ¿no? De corrupción. Entonces, antiguamente, en esa época, del 2010 o antes, las autoridades estaban manejándose por eso. Inclusive vemos varios, no solamente Cajamarca, sino otros lugares, otros pueblos, otros departamentos, que lo mismo estaba sucediendo, ¿no? Entonces, más yo creo que por el tema de la corrupción. En estos lugares, como mencionaste, hubo un gran índice de pobreza, de falta de educación, de analfabetismo, y no había una correcta distribución. Todos nosotros creo que sabemos muy bien que al haber una mina hay un gran ingreso económico, pero porque estos pueblos, estas zonas no son modernizadas, y es ¿dónde se va? ¿Dónde se va ese dinero? Ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, el primer foco es toda esa línea de las autoridades, ¿no? Y si no sabemos elegir y prosigue todo el tema de corrupción, entonces ahí era donde se había enfocado, ¿no? Bueno, como digo, nuevamente, menos mal que ahora existe todo este tema de la normativa, ¿no? De la ley anticorrupción. Entonces, bueno, hay que estar también empapándonos un poco más en los proyectos directamente a nosotros como ciudadanos, y también al estar en vigilancia también ante. Bien, ingeniera, muchas gracias por absolver estas preguntas. A continuación le voy a dar pase a mi compañera Melissa para que pueda continuar. Gracias. Sí, reiterar el agradecimiento, ingeniera, y su disposición, agradecimiento por su disposición, por su tiempo. Bueno, vamos a continuar con algunas preguntas. Queríamos consultarle también cuáles iban a ser los principales problemas ambientales, ¿no?, que involucraba este proyecto Conga, específicamente con las fuentes de agua, ¿no?, con los recursos hídricos. Bueno, sí, es un problema ambiental, esto del proyecto del CONCAP, porque, bueno, como ellos querían cerrar las lagunas, pensé que eran las dos, y querían abrir unos reservorios que sean artificiales para poder continuar con su proceso y no afectar supuestamente al ambiente. Pero no solamente va el tema del agua, ¿no? O sea, también afecta a otros ecosistemas, como el suelo. Hay una gran alteración, porque como sabemos, las lagunas, dentro de ahí, hay pequeños ecosistemas, tanto de las aves como de las especies que puedan vivir dentro, ¿no? Acuícolas. Entonces, en la afectación, tanto como para el suelo, como te mencionaba, se va a tener que dar, porque para poder hacer esta infraestructura y cambios que ellos querían, van a degradar el suelo. Y como sabemos, esto está en una zona alta donde ya hay un ecosistema tanto verde o como también especies, tanto fauna o flora. Entonces, si nosotros hacemos esa degradación, ¿cuánto tiempo va a tomar para otra vez volver como era, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo sacó una información que decía que las bacterias, para poder procesar todo esto, se demoran años. Por ejemplo, medio centímetro puede llevar para que el suelo se pueda regenerar 100 años. Imagínate cuántos años puede demandar a toda la erosión que puede hacer el suelo. Por ejemplo, 25 centímetros solamente de suelo para poder volver a regenerarse, podría tomar 5.000 años. Para ese entonces ya nosotros ni siquiera a los 100 años llegamos. Entonces, el hecho de incorporar una actividad, sí o sí, como sabemos todos, por eso existe el tema de su impacto ambiental, la matriz, va a generar un impacto, pero hay que valorar qué tan gran es ese impacto, ¿no? Entonces, ellos no han considerado eso. Eso es con el tema del suelo. Con el tema del agua, como yo te mencioné, al extraer van a matar los ecosistemas que hay dentro, y que eso hace nutrir y que toda esa zona tenga un mayor, una biodiversidad diferente, ¿no? Entonces, con el tema también del agua, eh, por ejemplo, van a degradar
como te mencionaba, el suelo y van a comenzar a haber lluvias, las lagunas supuestamente ya no van a estar, van a haber el tema, volviendo otra vez al suelo, ya no va a ser impermeable, van a haber derrames, todo esto puede afectar también a la población. Y el agua también es muy importante, ¿no? Porque al ser una laguna, también de ahí se pueden extraer el agua y peor en estas zonas altas donde no hay una accesibilidad así como acá lo tenemos, ¿no? En la capital. El agua en sí es cara, es una fuente de vida y yo creo desde el punto de vista que hay que darle más relevancia al tema ambiental como también a la protección, ¿no? Antes que tal vez un poco pueda haber más al desarrollo. Debería ir de la mano, por eso hablamos de la sostenibilidad, pero a veces ¿no? Ponerlo en una balanza, cuál es lo que tiene mayor prioridad. Sí, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es con referencia a que, bueno, sabemos todos que Cajamarca, ¿no? Es la cuna de los depósitos de oro más grandes de nuestro país, incluso del continente, se podría decir, ¿no? Pero sabemos también que es una región agricultora y ganadera, ¿no? Cajamarca es conocida por sus ganado vacuno y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué actividad cree que debería priorizarse, ¿no? En este caso, tal vez la minería o el tema agrícola. Bueno, yo creo que eh, es difícil de decir, pero obviamente cualquier persona a simple vista, cuando diga minería, allá, no, la minería es mala y no se da y damos más ventaja al tema de agricultura, ¿no? Porque genera menos impacto. Al final no, al final las dos generan impacto. Depende también de cómo una agricultura o una ganadería lo lleva, porque seamos reales en la actualidad y sobre todo en estas zonas tampoco no se lleva un pastoreo adecuado, no se hace una agricultura adecuada, no hay algo que ellos sigan manteniendo su tradición, pero también hay que evaluar el suelo, ¿no? Bueno, ustedes saben de que cada cierto tiempo hay que rotar los tipos de alimentos que se van cosechando, hay que también nutrir al suelo porque se desgasta. Hacer una actividad genera un impacto negativo. Es más, nosotros al estar viviendo ya generamos un impacto negativo. Entonces, eh, entre ambos generan eso, pero obviamente el que mayor genera es la minería. Pero también podríamos llevar a una minería más sostenible, ¿no? Hay que evaluar adecuadamente sus actividades, sus procesos. Sabemos que tiene el estudio de impacto ambiental, pero creo que debe ser no tan dirigido hacia ellos, ¿no? Debería ser algo súper neutral y, y a ver, evaluarlo, porque creo que existen en otros países esto que sea más sostenible, más amigable con el ambiente, pero también colaborando con la sociedad. Creo que no lo estamos llevando adecuadamente ambas actividades. Y bueno, y creo que sería uno eso, y lo otro, como te mencionaba, que va creo que relacionado a la siguiente pregunta, es que se hagan los estudios neutralmente, ¿no? Sí, bueno, ahora en referencia al tema justamente del estudio de impacto ambiental, ¿no? Hubieron muchas controversias en ese entonces, ¿no? Entonces, en base a su experiencia y en base a, ¿no? A sus conocimientos, ¿no? ¿Usted qué opina de la veracidad de este estudio de impacto ambiental, ¿no? Del proyecto Conga. Claro, como mencionas, el tema del estudio fue en primer lugar direccionado por ellos, porque lo hicieron su propia consultora Yanacocha. Entonces, ¿qué veracidad o no hay alguien o sea, lo sentí más que iba a favor de ellos, inclusive ni siquiera encontraron un impacto negativo alto, todos eran leves o moderados y todos los impactos que ellos generaban negativos era más por el lado de la sociedad, por cuánto le podía costar, qué impactos económicos ellos podrían negativos tener, ¿no? Ante la población. No era eh, veraz en el tema tanto ambiental.
qué impacto puede generar. Como yo te mencioné, mira, degrada en el suelo, van a haber erupciones del suelo, porque al final, al construirlo, si uno pasa, bueno, como yo he venido por el centro, por Cerro de Pasco, tú ves, y lo que hace años yo veía de niña cuando pasaba por ahí, que todo era verde, que eran cerros, de su forma adecuada, su morfología adecuada. Ahora tú ves cajos, o sea, el cerro ni siquiera termina en punta, termina plano, comienzan a tener carreteras, eh, ya no, bueno, tal vez pasé por una estación que no era adecuada, pero ya ni siquiera veía puntos de nieve, nada, no había zona verde, entonces lo mismo va a pasar. Por eso decía que la minería, todos seguimos llevando unas actividades tradicionales, minería, la agricultura, pero todavía todo es por un medio, por un fin económico. Realmente no lo hacen consciente, ¿no? Y es difícil llegar a ese tema consciente, porque sabemos que son empresas y que lo que ellos tienen más es el tema económico. Pero bueno, para eso también están las autoridades, ¿no? Que tienen que ser más fiscales y poder supervisar adecuadamente, porque, y que deben de tener principios también, ¿no? Porque pueden ir a hacer monitoreos, fiscalización y al final volvemos a una de las preguntas del inicio, que es el tema de corrupción. Entonces, eh, bueno, con el tema del estudio, yo creo que deberían exigir una neutralidad, ¿no? Que creería que se debería volver a hacer otro estudio porque no es viable el hecho de que la propia empresa, a través de ellos mismos, hagan su estudio. Deberían, es un proyecto grande que embarga a muchos actores, entonces creo que debería el Estado exigirle a que pueda hacer otra consultora que sea parcial para ambos. Muchas gracias, ingeniera. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo de preguntas, con Aldair. Bueno, continuando con la exposición, en base a los recursos hídricos, si bien sabemos que la minera Yanacocha plantea, ¿no? Una alternativa de solución, el cual establece la construcción de reservorios, ¿para qué? Con la finalidad de preservar y almacenar los recursos hídricos. ¿Usted cree que esta medida, esta alternativa que ellos plantean es adecuada tanto para la empresa como para la población? Bueno, creo que no es lo adecuado porque es algo que está hecho por el hombre en un ecosistema que era natural y que ya la naturaleza propiamente se había adaptado a la laguna a poder hacer cosas de limpieza. Imagínate tener un reservorio donde se van a tener todo el agua, todo, bueno, toda esta fuente hídrica, y esto va a generar un gran costo tanto para la empresa porque cada cierto tiempo hay que hacer un mantenimiento y todo esto es un proceso. Pero creo que al tener solo la laguna ya y retirarla, ya estás matando todo el ecosistema que existe en ella. Entonces, no estoy de acuerdo con esa medida que están tomando, más porque, bueno, soy una persona más ambientalista también, y creo que deberían tomar otras medidas. Sé que un proyecto minero genera muchas oportunidades justamente para la población por un desarrollo y porque hay mayor interés económico, pero también estamos dejando de lado el tema del ambiente, de la naturaleza. En sí, nosotros no deberíamos adecuar a ellos, no la naturaleza se debería adecuar a nosotros. Entonces, bueno, nuevamente no estaría de acuerdo con esa acción que ellos quieren tomar. Ahora, la siguiente pregunta es, o sea, de acuerdo a su punto de vista, ¿no? De acuerdo al conflicto que se presentó, ¿usted qué alternativa de solución usted brindaría para que ambas partes estén de una forma equilibrada, ¿no? Puedan participar y pueda darse el proyecto Conga, ¿no? ¿Usted de qué forma usted plantearía, ¿no? Mira, yo creo que cuando hubo esta manifestación, en ese entonces creo que era Ollanta,
Al haber, mira, duraron un mes, entonces creo que la acción fue ya esta emergencia, después ya no podían más, y ahí dejaron ahí como en stand-by, ¿no? El proyecto para ya que la gente baje un poco. Pero creo que, bueno, ya pasó un tiempo y ahorita creo que como autoridades ellos deberían sentar a ambas partes y pacíficamente poder hacer un diálogo y pedir qué es lo que quiere la población y qué es lo que quiere la mina. Porque también hay que tener en cuenta que a veces la población aprovecha de las empresas. Entonces es algo que también ellos a veces por compensación dan dinero. Y a veces también la población se aprovecha. Entonces, por eso es que hay que ser neutral y parcial. No solamente que es mala la empresa, sino también hay que ver el punto de vista, cómo la población lo quiere manejar. Por eso es importante el rol de la autoridad, para escuchar a ambas partes y sacar una conclusión. Eh, Tratar de beneficiar a ambos y obviamente como ente de autoridad también que esté a favor del cuidado y de la preservación del ambiente. Nosotros somos individuos que no duraremos más de 80 años, pero nuestras generaciones van a seguir y ya no van a ver estos ecosistemas como eran antes. Como te mencionaba, yo cuando era niña me fui a Cerro de Pasco y vi un paisaje diferente. Ahora, después de años, voy y es otra cosa. Es como los nevados en el Huasco también, ¿no? Entonces están habiendo estos cambios y hay que tratar de que las actividades no generen tanto impacto y por eso es un rol muy importante de la autoridad, de ese ente fiscalizador y supervisor, digamos, o sea, de este tipo de actividades, ¿no? Y tiene que ser bien imparcial, o sea, tiene que ser bien imparcial y anticorrupto total para beneficiar a todo el entorno, ¿no? No solamente lo digo como ambiente, como naturaleza, sino todo el entorno porque están diferentes factores, ¿no? Tanto el sector económico, industrial, como también la población y propiamente la naturaleza. En base a esto, ya que menciona las autoridades, me gustaría hacerle otra pregunta, ¿no? ¿Usted cree que el proyecto Coca fuera viable siempre y cuando se establezca una autoridad competente la cual se encargue de supervisar, fiscalizar estas actividades? ¿Sería viable? ¿Usted qué opina de eso? Claro, o sea, UEFA también es un ente fiscalizador. Es importante su participación, obviamente, de ellos. Pero bueno, como digo, en todo eh, hay que ser firme y tener muchos principios, sobre todo para manejar este tipo de proyecto que es algo muy grande y que afecta y que hay una gran cantidad de económico de dinero y también un gran impacto que se pueda generar. Entonces, OEFA es su rol de OEFA, de fiscalizar, y también como autoridades, bueno, como autoridad provincial, local, ¿no? Que también tiene que estar ahí. Es importante que cuando van a hacer también los monitoreos, los estudios, estén todos los actores, ¿no? No solamente que vaya uno que es el fiscalizador y con la empresa, ¿no? Tendrá que estar también la población, tendrá que estar las autoridades supervisando y viendo, evaluando. Eh, Como te digo nuevamente, no solamente son las empresas que pueden afectar, vemos en la selva o hay opiniones dentro de los profesionales que trabajan en estos sectores y que muchas veces dicen, no, la población eh, hace acciones que afectan también que hacen aparentar que la empresa es la que afecta tanto. Entonces, también ver, ¿no? Que la población no altere, sino que vayan eh, acorde también, ¿no? Porque, como te digo nuevamente, a veces la población por el hecho económico aprovecha y quiere sacar ventaja también. Entonces hay que ser súper imparcial en, en ambos, con ambos. Gracias, ingeniera. La verdad que su punto de vista, que a lo largo de la entrevista que nos ha brindado, nos va a ayudar mucho en nuestra investigación que estamos realizando acerca del proyecto Conga. Le agradezco por por su apoyo, ¿no? Que nos ha brindado, por su tiempo en su tan saturado horario, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. No sé si mis demás compañeras pueden agregar Gracias. algo o con eso estaríamos culminando.
Nada, más que nada, de igual forma que mi compañero, coincidimos en el agradecimiento hacia su persona por, de alguna forma, brindarnos este tiempo, ¿no? Este tiempo que puede ser aprovechado en distintas actividades. Más bien, muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias también por el aporte que nos ha dado, el aporte del conocimiento. Y nada, de mi parte eso sería todo, compañeros. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, creo que como profesionales eh, tomamos las mejores decisiones y también tener en cuenta mucho nuestros principios, ¿no? Que esto es lo que prevalece en esta profesión. Si es que nos enfocamos en estos tipos de rubros, ¿no? O también como ente en el sector público, eh, ayuda mucho esto de tener claro nuestra posición y ser firmes en nuestras decisiones y sobre todo prevalecer lo que nosotros profesamos, que es el cuidado del medio ambiente y de ser imparcial en esto y sobre todo diferenciarnos con el tema de nuestros valores y nuestros principios para no caer en este ámbito de lo que ya muchos estamos eh, molestos, ¿no? Con el tema de la corrupción. Tratar de ser mejores profesionales y bueno, muchas gracias también por su invitación y bueno, que tengan un buen día. Gracias, ingeniera. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.